Hermanos, buenos días con todos. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos permite tener. Permítanos presentarnos. Somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad tenemos una masterclass dictada por el pastor José Barriga por el tema adoración y predicación reformada. Esto como requisito para la diplomatura en teología reformada. Así que, hermanos, estemos atentos a esta masterclass. Vamos a tener un tiempo de exposición del pastor José Barriga y luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas al final. Entonces se les ha bloqueado el micrófono, luego se les habilitará el micrófono para que podamos interactuar con el pastor. Apuntemos las preguntas, apuntemos lo que queramos decirle al pastor para poder interactuar con él. Sin nada más que decir por el momento, voy a dar parte al profesor José Barriga, agradeciéndole también por su tiempo. Adelante. Bien, hermanos, buenos días con todos. Mi nombre es José Daniel Barriga y soy pastor en la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú, pero temporalmente estoy residiendo en los Estados Unidos haciendo una maestría en el Seminario Teológico Presbiteriano de Greenville, en Carolina del Sur. Entonces, se me pidió hablar acerca de la adoración reformada y también mencionar un poco sobre la predicación. En una masterclass anterior me enfoqué más en lo que es la predicación. Entonces hoy día vamos a enfocarnos más en la adoración. Entonces, ¿qué es la adoración reformada? ¿Cuál es el objetivo de la adoración reformada y en qué se le podría distinguir de otros tipos de adoración? Bueno, para empezar tenemos que leer el segundo mandamiento de la ley de Dios. En Éxodo capítulo 20, dice, el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, el único Dios es el Dios de Israel, Jehová o Yahweh, no ningún otro Dios. Y el segundo mandamiento es no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Ahora, el primer mandamiento indica de que no debemos tener otros dioses, porque existe un solo Dios. El segundo mandamiento indica cómo debemos adorar a ese Dios. Y la manera en que debemos adorarlo no es a través de imágenes. Ahora, ¿por qué esto es necesario? Porque en esa época, en todas las culturas del antiguo cercano oriente, todos los dioses tenían una imagen que los representaba. Y los israelitas, ellos también cayeron en la idolatría bien pronto. Ellos hicieron una imagen del Dios que los había rescatado de Egipto. ¿Y cuál imagen ellos hicieron? De un becerro, ¿verdad? Entonces ellos hicieron un becerro y entonces ellos dijeron de que ese becerro representaba a su Dios. Entonces, ¿por qué hicieron esto? Porque era muy común en esa época de que cada dios tenía una imagen que lo representaba, que podría ser un animal, podría ser un astro, etc. Entonces, el primer mandamiento es solo existe un Dios el cual debe ser adorado, y el segundo mandamiento es no se le debe adorar a ese Dios a través de imágenes. Ahora, detrás de eso está la idea de que a Dios se le debe adorar no de acuerdo a cómo nosotros querramos, sino de acuerdo a cómo se ha estipulado en su palabra. Porque una persona puede ser muy religiosa, pero puede caer en la idolatría, aún con buenas intenciones. Entonces, ese es el tema
de la adoración reformada. La adoración reformada lo que busca es adorar a Dios de tal manera que no caigamos en la idolatría y que podamos adorar a Dios como a Él le agrada. ¿Cómo podemos saber cuál es la adoración que le agrada a Dios? Bueno, tenemos que leer su voluntad revelada a través de la palabra. Entonces, la adoración reformada es aquella adoración que busca evitar cualquier rasgo, cualquier característica que involucre una adoración idolátrica. Es decir, de acuerdo a a nuestra propia imaginación, a nuestros propios conceptos. Entonces, los reformadores tuvieron bien claro eso, ¿no? La iglesia medieval había caído en idolatría y esa idolatría se expresaba, por ejemplo, a través de la veneración de la hostia consagrada, se expresaba a través de elementos que no tenían fundamento en la palabra de Dios. Entonces, por eso que los reformadores, ellos cambiaron estas cosas. Ahora, para esto de que debemos adorar a Dios como a Él le agrada, es lo que se conoce como el principio regulativo de la adoración. Es decir, la adoración está regulada de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Mientras que el otro principio es el llamado principio normativo. El principio normativo indica de que en la adoración podemos hacer cualquier cosa que la palabra de Dios no nos prohíba. Mientras que el principio regulativo dice que solamente podemos hacer lo que Dios ha prescrito en su palabra, el principio normativo dice que podemos hacer cualquier cosa que la palabra de Dios no prohíba. Entonces, por ejemplo, podría haber un sketch de teatro en la adoración a Dios. El principio normativo diría sí, porque en la palabra de Dios no está prohibido explícitamente que haya teatro dentro de la adoración. ¿Podría haber danzas en medio de la adoración? El principio normativo diría que sí, porque no está prohibido. Mientras que el principio regulativo diría no, no puede haber sketch de teatro, no pueden haber danzas, porque eso no está registrado en la palabra de Dios como parte de la adoración a Dios. Entonces, la adoración a Dios tiene que hacerse no de acuerdo a lo que nosotros creamos, sino de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. ¿Cuál es el objetivo de la adoración? Como su mismo nombre lo indica, la adoración a Dios tiene una audiencia, que es Dios. Entonces, todos nosotros de manera corporativa nos acercamos y adoramos a Dios. No es un show, no es un entretenimiento para las personas, no es una manera de atraer personas. Es la adoración es hacia Dios. Por eso se llama un servicio oculto de adoración. ¿Adoración a quién? A Dios. Por eso es de que todo lo que hagamos en el servicio, de principio a fin, debería estar destinado a la adoración a Dios. Entonces, principio normativo, puedo hacer cualquier cosa que la palabra no prohíba. Principio regulativo, solo debería hacer las cosas que la palabra nos indica que puedo hacer. Ahora, en el principio normativo nosotros podemos dividir tres modelos de adoración. El principio normativo te da mucha flexibilidad y variedad. Entonces, hay tres modelos de adoración que podemos indicar. El primero es el modelo de la alta iglesia. El modelo de alta iglesia es un modelo donde hay estructuras fijas de adoración, donde hay oraciones escritas y que deben ser repetidas de manera
digamos, no extemporánea, o sea, no son oraciones extemporáneas, sino son oraciones que tienen que ser repetidas tal cual como está en el misal o en el libro de orden de adoración. Este tipo de adoración es común en la Iglesia Católica, en las iglesias ortodoxas y en buena parte de iglesias anglicanas, iglesias luteranas y en menor medida en algunas iglesias reformadas y metodistas. Entonces, ahí encontramos ese estilo de alta iglesia. Es un estilo en el cual eh, se caracteriza por ser muy pomposo, ¿no? Vas a encontrar velas, ¿no? De repente, en algunos domingos, como los domingos de Adviento, de la temporada de Adviento, se van a encender las velas, eh, incluso en algunos casos puede haber incienso, hay una procesión al inicio y al final del servicio, donde el sacerdote o ministro, junto con los que lo van a ayudar en la celebración de la adoración, ellos entran por el medio del santuario. Entonces, es muy ritualista. ¿Ok? Eso es un modelo de adoración. Ahora, ese modelo de adoración es un modelo que apela también a nuestras emociones, porque apela al esteticismo. Entonces, las personas que tienen una afinidad por ese tipo de adoración, personas que por lo general tienen un nivel cultural, digamos, elevado, les va a gustar ese tipo de adoración. Les va a gustar ese tipo de ritualismo, de formas. ¿Por qué? Porque es algo a lo que ellos están acostumbrados y que, por ejemplo, van a un concierto de música clásica o van a una obra de teatro, ¿no? Muy bien elaborada. Entonces, es como una performance de las personas que están haciendo la adoración. ¿Y cuál es la labor de la persona que está participando de la adoración? La labor es mínima, ¿no? Solamente ellos ven todo lo que están haciendo la gente que está haciendo la performance. Ese es un modelo de adoración. El otro modelo de adoración es un modelo que se da en las iglesias evangélicas no carismáticas. Mientras que el modelo de alta iglesia apela más a las emociones y también en cierta medida al intelecto, el modelo que se da en las iglesias evangélicas no carismáticas apela más al intelecto. Es un modelo en el cual, por ejemplo, tienes algunas canciones, algunas oraciones, y luego tienes un sermón largo que puede durar casi una hora en algunos casos. Mientras que en los modelos de alta iglesia, el sermón usualmente no pasa de los 20 o 25 minutos. En el modelo evangélico no carismático, el sermón puede durar entre 45 minutos a una hora. El sermón es claramente la parte más importante del servicio, a tal punto que lo demás podría ser visto como un relleno hasta que llega el sermón. Este tipo de modelo es un modelo en el cual a veces es hasta indistinguible de un estudio bíblico, ¿no? Incluso yo fui testigo una vez, cuando estaba en una iglesia, de que el predicador eh, tenía una pizarra y entonces con la pizarra empezaba a hacer ejemplos, o sea, como si estuviera dando una clase, ¿no? Pero eso era el sermón. Entonces, ¿cuál es el modelo evangélico no carismático? Es un modelo que principalmente apela a lo cognitivo, al intelecto, y es un modelo en el cual el sermón es
lo fundamental y todo lo demás es accesorio y rodea al sermón. Y el otro modelo es el modelo evangélico carismático, que también en cierta medida ha ingresado también dentro de la Iglesia Católica en algunas parroquias. El modelo evangélico carismático es un modelo que apela a las emociones, pero a diferencia del modelo de la alta iglesia, el modelo evangélico carismático apela a las emociones a través del sentimentalismo. En el modelo evangélico carismático hay una sesión de canciones que pueden durar 20, 25 minutos, donde constantemente se repiten las letras y donde lo que se busca es que las personas lleguen a tener una experiencia, una sensación, ¿no? Incluso la persona que está dirigiendo la adoración en algunas ocasiones va intencionalmente a utilizar frases como sientes la presencia o estamos sintiendo la presencia del Espíritu o la presencia de Dios. Lo que busca este modelo evangélico carismático es mover a la gente a través del sentimentalismo y en algunos casos podríamos decir incluso la manipulación. Entonces, eso básicamente son los, a grandes rasgos, son los tres modelos de adoración que hay dentro del principio normativo. El modelo de alta iglesia, que es un modelo litúrgico, muy formal, muy ceremonial. El modelo evangélico no carismático y el modelo evangélico carismático. Pues bien, el modelo de adoración según el principio regulativo indica que solamente debemos hacer las cosas que a Dios le agraden en la adoración. En cualquiera de estos tres modelos pueden haber cosas, digamos, de propia iniciativa del pastor o de la persona que esté dirigiendo la adoración. Mientras que en el modelo del principio regulativo, lo que se busca es adorar a Dios de una manera tal que la gloria sea para Dios en todo momento. Ahora, el modelo tiene un orden. Dios mismo nos llama a adorarle. Entonces, la primera parte empieza con lo que se llama el llamado a la adoración. Entonces, ¿por qué? Porque no nos reunimos de manera inopinada, no nos reunimos simplemente porque, bueno, se nos ocurrió. Nos reunimos porque es un mandato del Señor reunirnos, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, dicen claramente que no debemos descuidar las reuniones de las asambleas, las reuniones de la comunidad factual, de la comunidad cristiana. Entonces, para nosotros no es opcional el reunirnos, es parte de un mandato. Entonces, es el Señor el que nos llama. Entonces, empieza la adoración como un llamado a la adoración. Ese llamado a la adoración puede estar representado en algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, en el Salmo 100. El Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entonces, es un salmo que nos llama a venir a la presencia de Dios. O sea, nosotros, los reformados, también creemos en la presencia de Dios. Creemos que en medio de la reunión corporativa de adoración, Dios puede hacer cosas y hace cosas. Entonces, nosotros, por eso es que nosotros estamos llamados a venir a esta reunión. Entonces, el primer paso es el llamado a la adoración. Entonces, una vez que somos llamados a la adoración y luego cantamos
un salmo o un himno, luego viene la confesión de pecados. Todos los que venimos a la adoración somos pecadores. Tenemos que ser conscientes que somos pecadores. Entonces, eso, por ejemplo, es una diferencia con el modelo evangélico carismático. Por ejemplo, en el modelo evangélico carismático no vas a encontrar una confesión de pecados. En el modelo evangélico no carismático o libre, usualmente tampoco vas a encontrar una confesión de pecados. En los modelos de alta iglesia sí. Ahora, ¿por qué no encontramos en el modelo evangélico carismático una confesión de pecados? ¿Por qué? Porque la gente que va a la iglesia y si va a una visita aún más, ellos no quieren ser confrontados inicialmente con su pecado. O sea, ellos no quieren reconocer que son pecados. En cambio, nosotros tenemos que entender de que el servicio de adoración no es principalmente una herramienta para atraer inconversos. El servicio de adoración, cuando una persona va al servicio de adoración, una persona que no forma parte de la iglesia, una persona que podríamos llamar inconversa, incrédula, una persona que ya ha recibido el mensaje de manera informal y que está llegando y que creemos que el Espíritu Santo lo está guiando a esa persona. Pero esa persona no es el centro del servicio, no es el objetivo del servicio. Por eso es que no debería, no debería ser nuestra preocupación si lo que va a haber en el servicio pueda ofender a esta persona o no. Porque, como dijimos anteriormente, nuestra audiencia es Dios. Entonces, todos venimos a adorar a Dios. Entonces, hay la confesión de pecados. Luego de la confesión de pecados, donde, donde puede haber una oración que toda la congregación repite, o puede haber un momento de silencio donde cada persona de manera privada confiesa sus pecados delante de Dios, o pueden hacerse ambas cosas. Luego de eso, hay una declaración de perdón donde se usa también textos de las Escrituras. Entonces, todo el modelo de adoración reformado está saturado de las Escrituras. Vimos de que el llamado a la adoración, en el llamado a la adoración se puede usar el Salmo 100 y en la declaración de perdón se puede usar, por ejemplo, Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No? También se pueden usar otros textos. Por supuesto, Isaías 1:18 es uno de los textos que se puede usar para la declaración de perdón. El pastor, el ministro, él declara el perdón de pecados. Ojo, él no absuelve a las personas en el sentido sacerdotal del catolicismo. Él, con la palabra de Dios, declara que si hemos confesado nuestros pecados, Dios nos perdona. Entonces, esto es una promesa de la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados. Somos hay una declaración del perdón. Luego que es nuestro perdón declarado, pueden iniciarse una serie de cánticos y luego viene una oración de iluminación. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la palabra de Dios necesita llegar al corazón de la gente.
Pero por más preparado que esté el ministro, por más habilidades retóricas que tenga el ministro, si Dios no mueve el corazón de las personas que van a escuchar el mensaje, ese mensaje no va a ser sembrado en las personas. Por eso tenemos que pedir que el Espíritu ilumine las mentes y los corazones de aquellos que van a escuchar el mensaje. Entonces, hay una oración de iluminación y luego son las lecturas bíblicas. Acá ha habido diferentes, a través de la historia ha habido diferentes formas de hacer las lecturas bíblicas. En la época de los puritanos, que es donde, digamos, el modelo de adoración reformada también coge bastante fuerza, se leía un capítulo entero del Antiguo Testamento y un capítulo entero del Nuevo Testamento en el servicio de adoración. Ahora, en la actualidad eso ya por lo general no se hace. Pero ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es que si se va a predicar del Nuevo Testamento, entonces se tiene que hacer una lectura, se debería hacer una lectura del Antiguo Testamento. Y si se va a predicar del Antiguo Testamento, se debería hacer una lectura del Nuevo Testamento, por ejemplo. Y una lectura que esté relacionada, y es que podemos encontrar una lectura que esté relacionada. Entonces, una lectura del Antiguo Testamento, una lectura del Nuevo Testamento. O sea, por lo menos dos lecturas. Algunos dentro de las iglesias reformadas utilizan el leccionario. Y en el leccionario hay cuatro lecturas. Una lectura del Antiguo Testamento, un salmo, una lectura del Nuevo Testamento aparte de los evangelios y una lectura del evangelio. Hay cuatro lecturas. Algunos reformados, sobre todo los reformados que tienen una influencia más puritana, no les gusta el leccionario. ¿Por qué? Porque el leccionario es el mismo modelo que utiliza, es el mismo modelo de lecturas que utiliza la Iglesia Católica y otras iglesias históricas. Obviamente, sin la Iglesia Católica a veces van a leer los libros que nosotros consideramos apócrifos. Obviamente esos libros, esas lecturas no se dan. Pero en la gran mayoría de casos van a ser las mismas lecturas. Entonces, pero la idea en general es de que tiene que haber mínimo dos lecturas, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. Luego de las lecturas se pasa a la exposición de la palabra, al sermón. ¿Cómo es el sermón? ¿Cómo debería ser el sermón en una iglesia reformada, en un modelo de adoración reformado? Tiene que hacerse de manera expositiva. Es lo que yo personalmente considero que debería ser. ¿Por qué? Porque somos llamados a explicar y a aplicar la palabra de Dios. Y la manera más correcta de hacerlo de manera expositiva, es decir, nos ceñimos al texto que estamos predicando. La predicación expositiva, algunos piensan, y he escuchado algunas críticas, incluso de reformados, que dicen, no, la predicación expositiva es mucha exégesis, pero poca aplicación. La predicación expositiva es, parece más como una clase, como un estudio. Bueno, eso depende de quién predique. O sea, el problema no está en el modelo de predicación. El problema está en quién lo haga y cómo lo haga. Algunos dicen, no, la predicación expositiva es aburrida. Bueno, depende de quién lo hace. Si una persona realmente entiende el tema, ha estudiado el tema y le puede sacar todo el jugo posible a ese texto, no va a ser aburrido. Claro, obviamente tiene que saber qué lenguaje usar,
porque el pastor tiene que conocer bien el texto y tiene que conocer bien a su audiencia. Entonces, si va a utilizar un lenguaje que su audiencia no va a entender, sí, va a ser aburrido. Por eso es de que tiene que conocer bien el texto y a su audiencia. Entonces, predicación expositiva, ¿no? Luego de la predicación, hay una oración de intercesión. En algunas iglesias hacen la oración de intercesión antes de las lecturas y de la predicación, pero considero personalmente que la oración de intercesión pastoral, o también algunos le llaman la oración pastoral, debe ser después de la predicación, como una manera en que el pastor, después de haber explicado la palabra y de haber aplicado la palabra a la congregación, el pastor pide por la congregación, por el país, por el mundo. Y esa oración pastoral u oración de intercesión termina con el Padre Nuestro. Ahora, hay algunos que podrían objetar y decir que el Padre Nuestro no debería orarse dentro del servicio de adoración porque podría ser una vana repetición. Bueno, el Padre Nuestro es un modelo de oración. Entonces, es el modelo por el cual el Señor nos ha llamado a, a estructurar nuestras oraciones. Si obviamente podemos orar el Padre Nuestro como si fuera simplemente, como si fuéramos simplemente loros, ¿no? Que repetimos inconscientemente. Y eso obviamente no es parte de la adoración. Pero si lo hacemos conscientemente, pensando en cada súplica, en cada petición del Padre Nuestro, es, no hay ninguna objeción para que no pueda formar parte de la adoración. Luego que termina esa parte, vienen las ofrendas, y ahí también hay dos posturas, ¿no? Hay algunos hermanos que piensan que no se debe recoger ofrendas en el servicio, sino que debe dejarse las, las cestas de las ofrendas en un lugar designado, determinado en la iglesia, para que los hermanos, al momento de entrar o de salir, dejen su ofrenda. Pero que dentro del servicio no se deben recoger ofrendas, porque no hay evidencia bíblica para eso. Entonces hay un debate ahí. Pero, digamos, se recogen las ofrendas, que es la postura de la mayoría de los reformados. Se recogen las ofrendas y luego de eso, si es que hay cena del Señor, empieza ya la parte de la cena del Señor. Ahora, la palabra de Dios no nos regula la frecuencia con la que debemos administrar la cena del Señor. La práctica histórica de la iglesia en los primeros siglos es que la cena del Señor se realizaba cada domingo. Hay abundante información al respecto, desde Justino Mártir y todos los escritores del siglo II hablan de que en cada domingo, dentro del modelo de adoración, se celebraba la cena del Señor. Y en las cartas apostólicas, por ejemplo, en la primera carta de los Corintios, se habla de que la cena del Señor se celebraba en medio de esta comida comunitaria llamada ágape, en la cual lamentablemente habían excesos a los que el apóstol Pablo hace mención en el capítulo 11. Entonces, en algunas iglesias usualmente se hace una vez al mes, en otras se hace
dejando una semana cada 15 días. Entonces, lo que yo considero es que la palabra de Dios nos da evidencias indirectas de que dentro del modelo de adoración, la cena del Señor es parte de ese modelo. Por lo tanto, lo ideal es que se haga en cada domingo. Y si no se puede hacer cada domingo, lo que hacen algunas iglesias es hacerlo un quincenal, pero de la siguiente manera. El primer domingo en la mañana y el tercer domingo en la tarde. De esta manera también se eleva, por decirlo así, el servicio de la tarde, que en muchos casos o no o es ninguneado y en otros casos ni siquiera existe. Pero parte de la adoración reformada es que debe haber servicio de adoración no solo en la mañana, porque creemos que el domingo es el día, desde el momento de la resurrección de Cristo, la iglesia lo entendió así, es el día en que los cristianos se reúnen públicamente a adorar a Dios. Y por lo tanto, como Apocalipsis 1 indica, es el día del Señor. Si nosotros solamente adoramos a Dios en la mañana, entonces ya no sería el día del Señor, sería la mañana del Señor. O más aún las 2 horas del Señor. Pero la idea es de que todo el día sea el día del Señor. Y de eso vamos a hablar un poco luego, ya cuando hablemos específicamente del día de reposo. Entonces, ese es el modelo de adoración de las iglesias reformadas. Ojo, no confundir modelo de adoración con estilo de adoración o estilo de música. Son dos cosas diferentes. El modelo de adoración que he indicado es el modelo de adoración que deberían seguir las iglesias reformadas, pues en Estados Unidos, en Perú, en Tailandia, en el Congo, en cualquier lugar. Ahora, el estilo musical que utilicen, pues puede ser de acuerdo a la realidad en la que estén. Por ejemplo, en el Perú pueden cantar con melodías de música folclórica, porque la palabra de Dios no nos regula qué melodías usar, qué ritmo usar. Lo que nos dice es que debemos cantar alabanzas a Dios, pero no nos dice qué melodías usar ni qué ritmos usar. Entonces, no debemos estar atados a un determinado estilo de música. Todo estilo de música que sea reverente, en el cual se puede escuchar claramente la letra de la canción y que sea una letra que exalte a Dios, es algo que puede estar dentro de un servicio de adoración reformado. Cuando la música deja de ser acompañamiento y se convierte en un protagonista, entonces ahí ya no es un modelo de adoración reformado que busca glorificar a Dios. Entonces, por poner un ejemplo, y eso va a depender, por supuesto, del tamaño del local de reuniones, de la acústica, etcétera. Pero, por ejemplo, tener instrumentos como batería, guitarras eléctricas, y a veces no permite escuchar claramente la letra. Y eso ya desvirtúa la adoración. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que poner una lista de instrumentos que estén
validados y una lista de instrumentos que estén prohibidos sería un poco difícil de hacer. Pero hay instrumentos que por el mismo ruido que provocan no son recomendables en la adoración. Salvo pues que usted tenga un santuario que sea inmenso y que el ruido de la batería se disperse. Pero si no es así, no es recomendable tener ese tipo de instrumentos en la adoración a Dios. Los instrumentos son un acompañamiento. El principal medio de adorar a Dios es la voz. Los instrumentos simplemente sirven para que las personas no se salgan de la melodía. Los instrumentos sirven para acompañar la melodía. Ahora, algunos dirán, bueno, entonces lo más conveniente es solamente usar un piano. Bueno, si eso es lo más conveniente dentro de un contexto, perfecto, no tengo problema. Otros dirán, bueno, solamente una guitarra acústica, está bien, pero lo que permita un ambiente de reverencia y un ambiente donde la letra de la canción se puede escuchar claramente, donde nuestras voces sea lo primordial y no el acompañamiento musical. Si hay un coro, y eso también es un tema debatible, porque hay algunos reformados que están en contra de coro, pero si hay un coro, el coro debe servir para dirigir a la congregación. No debe ser un sustituto de las voces de la congregación. El coro tiene que ser para dirigir a la congregación, para que la congregación sepa bien la melodía, el tono, pero no para que simplemente la gente no cante o murmure y no cante. Entonces, el pastor, la persona encargada de la adoración tiene que darse cuenta de eso, ¿no? ¿Qué efecto trae un coro? Si es un efecto positivo o negativo, porque la adoración tiene que ser participativa, tiene que ser congregacional. Todas las personas tienen que cantar. Por supuesto, no todos van a cantar bonito, pero eso no importa. Lo que importa es que todos adoremos a Dios. Entonces, ¿qué características más tiene un estilo de adoración reformado? Es simple. Un estilo de adoración reformado no necesita de accesorios, como en el caso de la alta iglesia, ¿no? Que necesita de velas, de incienso, de vestimentas para los ministros y para los que están ayudando. No necesita nada de eso. Tampoco necesita 10 instrumentos como en el modelo carismático, ¿no? Tampoco necesita eh, muchos aparatos tecnológicos. Entonces, es simple. El modelo de adoración reformado es trascendente. Busca que las personas entiendan la trascendencia de Dios y es dialógico, hay un diálogo entre Dios y la congregación. En el modelo de la misa medieval, el sacerdote le daba la espalda al pueblo. Y entonces era simplemente una comunicación entre el sacerdote y Dios, y el pueblo simplemente miraba como espectador. Y ese modelo ha seguido, ¿no? En la Iglesia Católica hasta el Concilio Vaticano II. Entonces, ese modelo que el pueblo era simplemente espectador es un modelo antibíblico, porque el pueblo tiene que participar
la misma manera, un modelo en el cual solo la persona que está al frente habla durante todo el tiempo y es un monólogo de esa persona, también convierte a la congregación en espectadores. Por eso hemos visto que en el modelo de adoración reformada, en los varios pasos, ¿no? En la confesión de pecados, hay una respuesta de la congregación. La congregación confiesa sus pecados públicamente. No es una sola persona haciendo todo y los otros simplemente escuchando. No. Hay una participación de la congregación. También en el estilo de adoración reformado hay una búsqueda de que la persona salga renovada, no solamente edificada intelectualmente, no solamente con un mayor conocimiento, sino también con una mayor conciencia de la presencia de Dios. Y las cosas tienen que hacerse con un temor a Dios, pero no un temor de miedo, sino un temor filial, como diría Martín Lutero, en el cual uno, así como el hijo, no quiere decepcionar al padre, porque ama a su padre, lo respeta, lo admira, y por lo tanto no quiere hacer cosas que sabe que a su padre no le va a agradar. De la misma manera nosotros tenemos que actuar con nuestro Padre Celestial. Si nosotros amamos a nuestro Padre Celestial, entonces no vamos a hacer cosas que sabemos le pueden desagradar. Ese es el sentido de temor de Dios. No de miedo al castigo, sino de un temor filial. Entonces, por eso es que toda la ceremonia, todo el, todo el servicio tiene que hacerse en un ambiente de temor y de reverencia. Si nosotros empezáramos en medio del servicio a danzar, empezáramos en medio del servicio a contar chistes, eso dejaría de ser reverente. Y también el estilo de música influye. Entonces, si a ti te gusta la salsa, está bien, pero si vas a poner una canción en ritmo de salsa en el servicio de adoración, eso no va a contribuir a una atmósfera de reverencia. Entonces, en el servicio de adoración no ponemos lo que a nosotros nos gusta, sino lo que sea más conveniente para agradar a Dios. Y todo este servicio de adoración, ¿cuándo se hace? Se hace el día domingo. Y con este punto acabo. Entonces, el día domingo es el día en que desde el primer siglo los cristianos lo habían apartado para reunirse de manera corporativa. No era un día libre. Ese día se trabajaba. Entonces, los cristianos se reunían antes del amanecer y luego también se reunían por la noche. Y durante el día trabajaban. Entonces, ¿por qué se reunían los cristianos el domingo? Porque ellos entendieron que la resurrección de Cristo marcaba el comienzo de un nuevo pacto, de una nueva era en la historia. Y la resurrección de Cristo fue el domingo. Ahora, si vivimos en un país cuyo día de descanso oficial no es el domingo, sino es el viernes como en los países islámicos, o es el sábado como en Israel, por ejemplo, no hay problema, podemos adorar a Dios el viernes o el sábado. Calvino dijo de que si toda la iglesia se pusiera de acuerdo
si pusieran que el día de descanso es el miércoles, no habría ningún problema. La iglesia del primer siglo decidió el domingo. Y creo que um, con muy buena sabiduría. Pero no podemos estar atados al domingo dependiendo del contexto en el que estamos. Porque la clave es de que el Señor santificó el día séptimo y lo bendijo. Y por eso es de que nosotros tenemos que, en un ciclo de 7 días, tenemos que descansar uno. Ese es el principio. Más allá del día específico en que descansemos, de cada 7 días tenemos que descansar uno. Y en ese día que descansamos, como descansamos, tenemos más tiempo, lo debemos dedicar a la adoración a Dios, lo debemos dedicar a nuestro descanso, que es necesario, y lo debemos dedicar también a obras de misericordia y a obras de necesidad. Entonces, el día domingo tenemos que prepararnos para la oración. ¿Cómo nos preparamos? Bueno, hay hermanas que dicen, uy, estoy preocupada porque voy a llegar tarde para cocinar. Así que, ¿por qué? Porque la situación en muchas iglesias es que hay hermanas cuyos esposos no son parte de la iglesia, no son evangélicos. Entonces, claro, el esposo quiere que el almuerzo esté a la una en punto, o a las 12:30 en punto. Entonces, claro, la hermana se ve en un aprieto y, y quiere ya que termine rápido el servicio para irse corriendo a cocinar. ¿Qué es lo que debería haber hecho esta hermana para prepararse para el día del Señor? Debería haber cocinado el sábado, ¿no? El sábado debería haber cocinado doble para el sábado y para el domingo. O el sábado en la noche debería cocinar para el domingo. Y así ya no estar preocupada por llegar a cocinar. Entonces, tampoco, si eres un estudiante y tienes examen el lunes, pues tienes que, una manera de prepararte para el día del Señor es que tienes que estudiar para tu examen antes del domingo. Decir que no puedes ir a la iglesia porque tienes que estudiar para el examen no es una excusa válida, porque el examen no te lo dejaron el viernes, te lo dejaron mucho antes. Entonces, hay maneras de prepararse para el día del Señor. Otra manera es no quedarse hasta muy tarde viendo televisión o haciendo otras actividades, ¿no? Porque si no, vamos a llegar a la iglesia pues cansados, vamos a llegar con ojeras y no vamos a estar del todo atentos a la predicación de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, así como el ministro tiene una responsabilidad de predicarla correctamente, los oyentes también tienen una responsabilidad de escuchar atentamente. Entonces, todas estas cosas son necesarias para prepararnos adecuadamente. Incluso, por ejemplo, cosas como no tomar de repente un desayuno muy generoso. ¿Por qué? Porque si tú comes mucho, ¿qué es lo que va a causar en tu organismo? Te puede producir sueño o puede producir um, otras reacciones que van a incomodar a la gente que está a tu alrededor. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta antes
de acercarnos a la adoración. Entonces, si queremos una adoración que sea reverente, en la cual podamos participar, en la cual podamos salir renovados, tenemos que prepararnos primero. Tenemos que dejar a un lado nuestras preocupaciones, dejar a un lado el que tengo una deuda, que no me salió bien este trabajo, que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, todo eso queda a un lado. Y tengo que concentrarme en la adoración a Dios. Entonces, eso es la adoración reformada. Es una adoración simple que busca agradar a Dios por sobre todas las cosas y es una adoración que trata en todo lo posible de no caer en la idolatría. Porque cuando nosotros adoramos a Dios, no de acuerdo a como el Señor nos ha revelado, sino de acuerdo a como nosotros pensamos que debe ser, ya estamos yendo por un mal camino. Alguien podría decir, bueno, tú me estás diciendo de que los sketches de teatro no son buenos, pero yo lo hago con todo mi corazón para el Señor. Yo lo hago con la mejor intención. Bueno, recordemos este evento de Nadab y Abiú, que ellos ofrecieron una adoración que el Señor no les había pedido. Ellos la ofrecieron de una manera que el Señor no había estipulado. ¿Y cuál fue la consecuencia para Nadab y Abiú? Que el Señor les quitó la vida. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? A veces no sabemos las intenciones de Nadab y Abiú. Se pueden tejer especulaciones y varias hipótesis, pero aún si tuvieron buenas intenciones, como no lo hicieron de la manera correcta, sino a la manera de ellos, pues fueron castigados. Entonces, el Señor es celoso con su adoración y debemos tener eso en cuenta. Que eso tampoco no nos meta miedo, sino simplemente tratar de hacerlo de una manera que sabemos le puede agradar al Señor. No buscando agradar a la gente. Por ejemplo, Rick Warren, en su famoso libro Una iglesia con propósito, él dice, bueno, ¿cómo elegir el estilo de música para el servicio de adoración? Y él dice, fácil. Tú vas a una localidad y tú ves cuál es la radio que más escucha la gente, ¿no? Y si la radio que más escucha la gente es una radio de música country, entonces pon canciones con estilo country. Si lo que escucha más la gente es pop, pon canciones con estilo pop. Eso es justamente lo contrario a la adoración reformada. En la adoración reformada no hacemos una encuesta para saber qué es lo que le gusta a la gente, porque la audiencia de la adoración no es la gente. No, la gente viene para adorar a Dios, pero no es un espectáculo para la gente. Entonces, eso es la adoración reformada. Estoy abierto a algunas preguntas que puedan haber o comentarios. Bien, hermanos, agradecerle al pastor José Barriga por este tiempo que nos permite tener. Y antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, pastor José Barriga, tal vez pueda presentarse un poquito más. Si bien es cierto, ya se lo hizo al inicio, pero hay hermanos que se han conectado y no han escuchado su presentación. Así que nos gustaría
que se presente, qué es lo que usted viene haciendo, en dónde se encuentra y poder conocerlo un poco más de su ministerio. Bien, yo soy de Trujillo, Perú, y de la misma localidad de Carlos, y también estudié en la misma facultad de Giancarlo. Tenemos caminos de vida similares, pero yo no me casé con mi compañera de clase, me casé con una contadora, pero también de la misma universidad, así que nuestros caminos son bastante similares. Bueno, estudié Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo y en paralelo estudié Teología en el Seminario Bíblico Reformado, que es el seminario de mi denominación. Mi denominación es la Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú, que es una iglesia que fue formada en el año 1900. La primera congregación fue formada en 1921 por misioneros de la Iglesia Libre de Escocia. La Iglesia Libre de Escocia es una iglesia presbiteriana. Se llama libre porque fue una iglesia que se separó de la Iglesia de Escocia, que es la iglesia auspiciada por el Estado. Entonces, estos misioneros de la Iglesia Libre de Escocia vinieron al Perú. Hubo el primer misionero que vino, fue John Amacay, que es conocido porque luego de estar en Perú, luego se fue a Uruguay y luego se fue a los Estados Unidos y llegó a ser el rector del seminario Princeton. Entonces es una persona conocida dentro del ámbito académico. Entonces, pero John Amacay no formó ninguna iglesia. Él formó un colegio que se llamó el Colegio Anglo-Peruano y que luego pasó a llamarse Colegio San Andrés y que actualmente todavía existe en Lima. Entonces, él no formó ninguna congregación, formó un colegio donde enseñó gente como Víctor Raúl Aya de la Torre, Luis Alberto Sánchez, y en Cajamarca se formó la primera congregación en 1921. Y luego, en 1963, ya la iglesia alcanzó autonomía. Desde 1921 hasta 1963 éramos una misión, digamos, de la Iglesia Libre de Escocia, pero a partir de 1963 ya somos una iglesia autónoma y pasó a llamarse Iglesia Evangélica Presbiteriana del Perú. Tenemos dos presbiterios, un presbiterio del norte y un presbiterio de Lima y Cusco. Aproximadamente tenemos 18 congregaciones. Somos una iglesia pequeña, pero que estamos tratando de hacer más obras misioneras. Y es una de las razones por las cuales estoy aquí, porque la idea es seguir teniendo capacitación y luego seguir pudiendo extender las obras misioneras en Perú. Entonces, mi denominación me ha enviado aquí al Seminario Teológico Presbiteriano de Greenville para estudiar la maestría en divinidad, que ese es el nombre que se le da a la maestría que estudian los que van a ser pastores o ya son pastores. Y esa maestría tiene una duración de 4 años. Acabo hace unos pocos días de terminar el segundo año, me quedan 2 años más. Y espero, Dios mediante, retornar al Perú y continuar con el trabajo misionero y también teológico. Hay mucho por hacer, hay, la mies es mucha, pero los obreros a veces son pocos, pero estamos en esa batalla de seguir extendiendo la iglesia en Perú, porque como ustedes conocen, en Perú y en América Latina hay mucho interés actualmente por escuchar de la doctrina reformada, que es algo nuevo para muchos, ¿no? Gracias a la internet y
muchos han podido llegar a conocer algo de la doctrina reformada a través de personas como Arceus Sproul, por ejemplo. Pero aún hay ciertas dudas o malentendidos de lo que es la doctrina reformada. En Perú, las iglesias presbiterianas, en algunos casos, no han seguido una línea histórica, ¿no? De doctrina y adoración. Entonces, hay un poco de confusión en cuanto a eso. Y bueno, nuestra labor es estar allí aprendiendo más aquí y tratando de enseñar lo que podamos aprender a todos ustedes, todos los que estén interesados. Cierto, José, atento acá el tiempo de preguntas, me permiten ¿no? presentarnos, dar unas perspectivas. Nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, fundada en el Evangelio del Reino de Dios y puede ubicarnos en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram, para que no te puedas perder de alguna de nuestras actividades ya programadas. Si quieres unirte a nuestro, bueno, si tú estás aquí en esta masterclass, entiendo que estás en nuestra comunidad de WhatsApp, ¿no? Entonces, gracias por pertenecer a este grupo que cada día viene creciendo y nuestra labor es fomentar esta teología sana con hermanos que realmente tienen esta teología y que se están formando. Y uno de ellos, por ejemplo, es el pastor José Barriga. Eh, en la noche de hoy, a las 7 de la noche, 19 horas Perú, vamos a tener otra masterclass, esta por la Diplomatura en Matrimonio y Familia, que es Teología Queer y los desafíos para las familias cristianas, que estará siendo impartido por el pastor Alex Donnelly, así que también te invito que te puedas conectar en la noche. También informarte que estamos pronto a empezar un nuevo ciclo de cursos en línea y te invito a que puedas considerarnos para también tu formación teológica virtual. Por ejemplo, tenemos el curso de Teología del Pacto, donde vamos a estar estudiando la Teología del Pacto desde dos confesiones, desde la Confesión de Fe de Westminster y la Confesión de Fe de Londres de 1689, ¿sí? Entonces te invito a que puedas inscribirte también al curso Doctrinas, Cristo y la Salvación, que estará siendo impartido por el pastor Jorge Ruiz, ¿sí? Te invito a que puedas también considerar este curso. Y por último, el curso de Apologética Familiar, que estará siendo impartido por el pastor José Ramírez. ¿Sí, hermanos? Entonces, te invito a que puedas considerarlo. Si te inscribes en dos cursos, tienes un descuento del 50% en tu segundo curso. Así que te animo a que puedas participar en estos cursos, e inscribirte, y a los hermanos que ya vienen estudiando con nosotros, agradecerle por su confianza. Bien, hermanos, una vez más, somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Bien, hermanos, agradecerle a la participación del pastor José Barriga y agradecer la participación del pastor José Barriga y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Vamos a parar la grabación, agradecerle a cada uno de ustedes y vamos a pasar al tiempo ya de preguntas.